Como digo, zonas operativas muy bien identificadas en sprint, una vez que ya tenemos el desequilibrio de la estructura y a favor de la tendencia, ¿vale? Simple. Una vez visto los fundamentos más básicos de la metodología, vamos a ver algunos ejemplos reales de operativas. En este caso, pues fijad, fue en BTC también hace unos meses ya, incluso más, quizá algún año de esto. Y un ejemplo real para que veáis y entendáis también la importancia de tener cierta flexibilidad con respecto al desarrollo de las estructuras. Yo os invito a que... Una pregunta, Rubén. Antes de... Si puedes volver al esquema de atrás para... Simplemente una pregunta que igual puede ser interesante discutir. Decimos que hay... Anterior, igual, decíamos que hay 3 entradas posibles, ¿no? Antes de Sí. entrar a poner esto a la práctica. ¿Cómo decide un operador cuál tomar? Entramos en la fase C, la D, la E? ¿Cómo puede alguien determinar eso? Depende de qué depende, de qué condiciones depende. Pues para empezar va a depender del perfil de operador de cada uno. Hay que entender que la metodología es estricta a la hora de identificar las zonas operativas, ¿vale? Que tenemos aquí, como digo, fase C, fase D y fase E. Y dependerá también, como digo, del tipo de perfil que tengas, de la aversión al riesgo que tengas. ¿Por qué? Porque esta operativa en fase C es mucho más arriesgada que esta. La entrada que más le gustaba a Richard Wyckoff, según la bibliografía de sus propios libros, era esta. ¿Por qué? Porque en este punto, fijaos la cantidad de señales que ya tiene a favor. Ya tiene este movimiento de ruptura y la sacudida. O sea, prácticamente tiene confirmado que el desequilibrio es alcista. Entonces, en este punto está buscando, como digo, algún tipo de excusa para seguir favoreciendo el desarrollo alcista. ¿Vale? Este punto y este punto son los ideales, pero al mismo tiempo representan un potencial beneficio menor. Porque tenemos esa balanza, ¿no? De el potencial riesgo, ¿dónde está? El riesgo está aquí. El riesgo está en esta entrada. Porque no tenemos huellas claras de que el desequilibrio está alcista. No sabemos todavía porque no ha sucedido esto. Perdón, no ha sucedido este primer movimiento. Entonces, al no suceder eso, podríamos estar ante un evento de confirmación y caída. ¿Vale? Entonces, cada una de las entradas te proporciona un ratio riesgo-rentabilidad distinto, asociado, un riesgo, como digo, un riesgo distinto. No hay ninguna mejor que otra. Simplemente, a mí, si yo lo veo muy claro, la operativa en sacudidas me parece muy beneficiosa, pero conlleva un riesgo mayor. Entonces, en estos casos, ya pues nos vamos hilando conceptos más importantes, como tiene que ver la gestión del capital. Yo lo que suelo hacer es, en entradas en las que el riesgo que asumo es mayor con respecto al contexto en general, pues a lo mejor reduzco un poco el tamaño de la orden, para de alguna manera, si sale bien, voy a obtener un beneficio acorde, incluso más aún, que el esperado en una posición normal, y si no sale bien porque el riesgo es mayor, la pérdida la tengo controlada. Entonces, son conceptos de análisis técnico, pero que van muy unidos, bajo mi punto de vista, a conceptos de una operativa más profesional, de una operativa donde tengo en cuenta también esa asignación de capital, ¿no? Muy importante de la gestión del riesgo. Sí. De hecho, claro, porque comprar en la sacudida, en la fase C, es una acción cargada de incertidumbre. Estás comprando en el máximo de incertidumbre, Eso porque la es, parte derecha de la gráfica no la tienes. Está por dibujarse, eso es, evidentemente, y el eso precio es. puede caer. Y es muy interesante lo que planteas y realmente animo a todo el mundo a que esto se lo estudie porque al final se trata de encontrar estos rectángulos, ¿no? De acumulación, estas causas que has dicho, y Sí, de primero identificarlas y luego ya tener cada uno la estrategia para decidir en qué momento actuar sobre ella, ¿no? eso es. Sí, es súper interesante. Yo en mi operativa lo que tiendo a hacer es, en la sacudida C, entro con una cantidad quizá menor y ya si el mercado me da la razón, Añades. en los otros puntos piramido o agrego más Sí, capital a mi sí, sí, sí. posición. Efectivamente, Eh, es una opción. Quizás es la más correcta. Sí, yo creo que es lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Depende mucho del perfil de riesgo, la tolerancia a la Claro. incertidumbre de cada uno. A ver, la gente tiene que entender que no es, esto al final se trata de entender el mercado, ¿vale? Es un método que te enseña una lectura de mercado. Luego la aplicación depende en gran medida del operador,
del propio trader, del perfil que tenga como operador, del perfil de riesgo que tenga, de los activos que opere, de la personalidad y anatomía del activo en sí. No todos los activos son iguales. Hay algunos que es más proclive a dejar sacudidas y que son más operables, hay otros que no, ¿vale? Entonces, también depende de otro tipo de factores externos a la metodología. Lo importante es entender que esto es un enfoque para leer el mercado lo más objetivo posible y que, de nuevo, os animo a que vayáis a cualquier activo y en cualquier temporalidad y vais a encontrar siempre lo mismo, ¿vale? Son movimientos de lateralización y sacudidas, evidentemente, y movimientos de desequilibrio, ¿vale? Movimientos tendenciales, o rangos o tendencias. Entonces, el foco de la metodología lo pone en esos rangos. Cómo se construye, la manera en que se desarrollan, nos ayuda de alguna manera a determinar si es más probable que vaya hacia uno o hacia otro.